Muy buenas, bienvenidos a Voces de la Historia. Hoy vamos a meternos de lleno en una tesis, la verdad, bastante controvertida, sobre uno de los eventos que marcaron para siempre al México moderno. A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Y si la Revolución Mexicana no fue realmente una revuelta del pueblo? La historia, que todos conocemos, la oficial, nos habla de una gesta popular, ¿verdad? Pero, ¿y si todo fue una operación encubierta? ¿Y si, como apunta la fuente que analizamos hoy, fue en realidad la tercera gran destrucción de México? Una jugada maestra orquestada desde fuera para parar en seco a una potencia que empezaba a despuntar. Para empezar a tirar del hilo de esta historia, tenemos que ponerle cara a un personaje clave. Una de esas figuras que se mueven por detrás del telón, en las sombras de la geopolítica de principios del siglo XX. Y ese hombre es Sherburne G. Hopkins. Pero ojo, que nadie se imagine a un revolucionario con el fusil en la mano. Nada de eso. Hopkins era un abogado de Washington, D.C., uno de esos de despacho caro, pero tenía dos cosas que le hacían único. Un dominio del español que dejaba a la gente boquiabierta y conexiones directas con el mismísimo presidente Taft. De hecho, el propio Departamento de Estado lo tenía bien calado, lo llamaban el agente confidencial de prácticamente cualquier revolucionario mexicano. Casi nada. O sea que su especialidad era, podríamos decir, la desestabilización legal. La fuente que manejamos nos cuenta que fue perfeccionando su arte durante las famosas guerras bananeras en Centroamérica y también en casos como el del vapor Itata, donde aprendió todos los trucos y recovecos para armar una insurrección hasta los dientes, pero, y aquí está la clave, sin que pareciera que su país rompía las leyes de neutralidad. Vamos, un auténtico maestro de la ingeniería revolucionaria. Vale, pero la pregunta del millón es ¿por qué México? ¿Qué estaba pasando allí? Pues bien, según esta teoría, el problema no es que México fuera débil, era justo lo contrario. El México de la época de Porfirio Díaz estaba despegando, creciendo, se estaba convirtiendo en una potencia que, claro, empezaba a incomodar y mucho a su vecino del norte. Y fijaos en este dato que es que lo dice todo. Un crecimiento económico sostenido del 3,3% anual, eso en aquella época era una barbaridad. Se construían miles de kilómetros de vías de tren, la industria crecía sin parar. O sea, que México no era para nada un estado fallido, sino un competidor en toda regla. Un competidor que además cada vez era más autónomo. Y aquí es donde entra la geopolítica pura y dura. ¿Qué estaba haciendo México? Pues diversificar. Estaba buscando nuevos amigos y encontró uno muy poderoso, el Imperio Alemán. Empezó a comprarles tecnología militar, a mandar a sus ingenieros a formarse en universidades alemanas. En resumen, estaba cortando el cordón umbilical con Estados Unidos. Y claro, eso, para la doctrina Monroe de América para los americanos, que en realidad significaba América para Estados Unidos, era cruzar una línea roja. Una muy, muy roja. Bueno, pues toda esta tensión acumulada tenía que estallar por algún sitio. Y según esta tesis, el detonante fue un momento muy concreto, una sola reunión, una conversación de apenas 20 minutos, pero que lo cambió absolutamente todo. Imaginemos la escena por un momento. Es el 16 de octubre de 1909. Por primera vez en la historia, un presidente de Estados Unidos pisa suelo mexicano. El ambiente es tenso. Hay miles de guardias por todas partes por si había un atentado. Pero lo verdaderamente importante, lo gordo, pasó a puerta cerrada. 20 minutos. Solo 20 minutos de conversación privada entre los presidentes Taft y Díaz. Y lo más increíble es que no hay registro oficial de lo que se dijo. ¿Por qué? Porque ambos hablaban los dos idiomas, no necesitaron intérpretes. Como digo, no hay transcripción oficial, pero las fuentes que analiza nuestro material de hoy apuntan a que Taft le puso 3 exigencias sobre la mesa a Díaz. Y ojo, porque no eran peticiones de amigos, Eran un ultimátum en toda regla. Un ataque directo a la soberanía de México en lo militar, en lo económico y en lo estratégico. Y la respuesta de Porfirio Díaz fue una sola palabra. Una palabra que, según esta narración, cambió la historia de su país para siempre. Un no. Así de rotundo. En ese preciso instante, se dice, se firmó la sentencia de muerte del porfiriato. Se activó el Plan B, desmantelar México desde dentro. Y claro, ¿quién entra en escena en cuanto se activa ese plan? Pues nuestro abogado de las revoluciones. La negativa de Díaz pone en marcha toda la maquinaria de desestabilización. Y es que la secuencia de los hechos es de vértigo. A ver, un día, Díaz le dice no a Taft. Literalmente al día siguiente, el presidente Taft se reúne en Washington con nuestro abogado, con Sherburne Hopkins, y poquísimo después, ¿qué pasa? Que Gustavo Madero, el hermano del líder revolucionario, contrata formalmente a Hopkins. Y no solo eso, le adelanta $50,000 de la época, que era una auténtica fortuna. La conexión, parece bastante directa, ¿no? Y lo que Hopkins pone en marcha a partir de ahí
Es una auténtica obra maestra de la guerra encubierta. Porque, según la fuente, no se dedicó a apoyar a una única facción. No, ¿qué va? Los apoyó a todos. A Madero, a Carranza, a Pancho Villa, a Obregón. A todos les dio consejos, les abrió puertas, les facilitó el acceso a las armas. El objetivo, al parecer, no era que ganara uno en concreto. El objetivo era que la guerra durara lo máximo posible, que México se desangrara y que al final diera igual quién quedara en pie, porque el que de verdad tendría el control de la situación sería Estados Unidos. Pero la cosa no acaba ahí. La destrucción no fue solo de edificios, de vías de tren o de la economía. La fuente que analizamos va mucho más allá y sostiene que el golpe más profundo, el más duradero, fue a otro nivel. Fue un golpe cultural, un golpe a la mismísima identidad mexicana. Y es que los números, la verdad, ponen los pelos de punta. Hablamos de 1 millón de muertos, de una cuarta parte del Producto Interior Bruto, aniquilada. El comercio con Europa prácticamente borrado del mapa. Fue, en definitiva, un reseteo a la fuerza que mandó a México décadas atrás en su desarrollo. Y con esto llegamos a la que es probablemente la afirmación más audaz y polémica de toda esta narración. Se argumenta que la meta final de todo esto no era solo económica o militar, era cultural. El objetivo era, literalmente, reprogramar la mente colectiva del país, crear un nuevo México que se viera siempre como una víctima, que se sintiera incapaz de plantarle cara a su vecino del norte. Un México enfocado en un pasado mitificado, lleno de conflictos, para que así nunca mirara hacia su verdadero potencial futuro. Y esta cita que vemos ahora es dinamita pura, porque conecta directamente a Hopkins, recordemos el agente desestabilizador, con José Vasconcelos, que no es otro que el padre del sistema educativo público del México posrevolucionario. La acusación es gravísima. Sugiere que toda la narrativa oficial que se empezó a enseñar en las escuelas, esa historia que exalta un pasado indígena casi mítico y que a la vez reniega de la raíz hispana, no fue casualidad. Fue parte de este mismo plan para colonizar mentalmente a toda una nación. Y claro, todo esto nos deja flotando una pregunta final, una pregunta bastante incómoda. Si damos por buenas las premisas de esta fuente, resulta que la historia no es solo lo que pasó, es una herramienta, un relato que se construye con un propósito muy concreto. Y entonces la pregunta es inevitable. ¿Quién escribe realmente la historia de una nación? ¿Quién tiene el poder de definir la identidad de todo un pueblo? Bueno, pues hasta aquí nuestro recorrido por esta perspectiva, que desde luego le da una vuelta de tuerca a la narrativa convencional. ¿Qué os parece todo esto? Nos encantaría vuestras reflexiones en los comentarios. Y por supuesto, si os gustan estos análisis, no olvidéis suscribiros para no perderos los próximos. Atrévete a recorrer los recovecos de la historia con nosotros.